y hablar un poco de lo que ya la ciudadanía también espera. ¿Cuáles son los planes financieros para el país en este año, que se inicia con varias proyecciones, un presupuesto que sale con modificaciones del Parlamento Nacional y con grandes desafíos desde el Ejecutivo, ministro? Bueno, esta primera semana que me tocó asumir ya el lunes fue una semana muy ardua. Estuvimos trabajando primero en la promulgación del presupuesto, que como vos mencionabas tenía un déficit superior al que había establecido, había remitido el Poder Ejecutivo el año pasado. También se aprobó el decreto reglamentario del presupuesto y ahora estamos trabajando en el plan de caja, que va a ser el principal instrumento que va a tener el Ministerio de Hacienda para poder administrar este presupuesto, que realmente va a ser un desafío muy grande, poder asignar las prioridades que tiene el gobierno, manteniendo el ritmo de ejecución que tienen las obras de infraestructura, pero sin descuidar algo que es fundamental, que son los gastos sociales. El presidente de la República hacía un énfasis especial en este último tiempo en lo que significa el programa Sembrando Oportunidades y también los demás programas del gobierno de lucha contra la pobreza. Y, por supuesto, los ministros encargados de estos programas están haciendo un énfasis especial. ¿Esto acompañará también todo el apoyo desde el Ministerio de Hacienda? Totalmente. Acá tenemos que entender que el objetivo principal que tiene este gobierno es reducir las brechas sociales y reduciendo la pobreza. Y el presupuesto es probablemente el principal instrumento que tiene el gobierno para hacer eso. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda vamos a trabajar de manera muy coordinada con los diferentes ministerios, con las diferentes secretarías que tienen a su cargo implementar estos programas sociales que tantos beneficios le han dado a la población. Entonces, esa ha sido una de las prioridades que ha establecido el presidente de la República y vamos a estar trabajando en los próximos días delineando cuáles van a ser los planes de caja y la disponibilidad que van a tener cada una de estas instituciones, donde hemos sido muy claros, donde le íbamos a dar mucha mayor previsibilidad y van a saber con mucha mayor anticipación cuáles son las disponibilidades y donde estos gastos nunca serían inferiores a lo que se han sido ya ejecutados en el 2014. Ya el propio ministro de Salud decía, estamos en un año electoral y a pesar de estar en una dinámica bastante movida en ese sentido, se va a tratar de priorizar más que nada la atención a la gente. ¿Cómo se puede garantizar eso desde lo que significa una cartera técnica como lo es el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda está expuesto año a año, no solamente a aquellos años donde hay elecciones, a un sinfín de demandas, porque realmente las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, requiere de mucho diálogo, de mucha coordinación entre las distintas instituciones. También ser muy claros desde nuestro rol cuáles son las reales capacidades que tiene el Ministerio de Hacienda para cumplir con estas obligaciones. Y siempre, como yo he mencionado y he dicho muy claramente, la sostenibilidad, la estabilidad fiscal que Paraguay ha conseguido es algo que le sirve al Paraguay y es algo que no estamos dispuestos a poner en riesgo. Entonces, como primera medida, mantener esa estabilidad fiscal y dentro de las capacidades reales que tiene el Estado, poder cubrir cada vez más estas grandes necesidades. Se habla bastante de lo que significa el buen posicionamiento de Paraguay en este último año, especialmente en lo que significa el cumplimiento de su presupuesto por un lado, pero por otro lado una imagen internacional que ha mejorado en su calificación. Ahora, se habla bastante también de lo que significa la justicia tributaria, cómo hacer que los impuestos realmente lleguen a todos. Y veíamos el apoyo que usted daba ya también a la viceministra de Tributación, ministro, cómo seguirá el trabajo y cómo sigue también estas modificaciones dentro de lo que significan los tributos. Bueno, mencionabas la imagen que tiene Paraguay, justamente ese foco, ese trabajo que ha hecho Paraguay a lo largo de casi 13 años, desde el 2003, en poner las cuentas en orden, de tener un fisco ordenado, es lo que le ha posicionado a Paraguay a nivel internacional. Y hoy cuando lo compara a Paraguay con el resto de los países de la región, uno ve el gran potencial que tiene y la posición en la que se encuentra. Ahora, Paraguay ha sido en el 2014 el país con el tercer crecimiento más alto en toda la región. Nuevamente en el 2015 está proyectado un crecimiento económico que va a estar el doble de lo que va a ser lo que es la proyección para la región. Entonces, la estabilidad macroeconómica le ha favorecido a Paraguay y hoy le posiciona en un lugar muy ventajoso para poder seguir implementando programas sociales, inversiones en infraestructura tan beneficiosos para la población. Ahora bien, Paraguay tiene una carga tributaria muy baja, esa es la realidad. En parte esto es una explicación para la atracción que tiene Paraguay a las empresas por la situación que es un país mediterráneo, tiene costos
de transporte mucho más elevado. Entonces, un régimen tributario accesible es lo más recomendable. Ahora bien, la distribución de esa carga, de esa baja carga, tiene que ser entre todos los paraguayos y no sobre unos cuantos. Y ahí donde hemos puesto un énfasis muy grande dentro del Ministerio de Hacienda, y esto se ha reflejado en el apoyo a la viceministra de Tributación, que ha venido haciendo justamente eso. Con los mismos impuestos, cómo hacer para recaudar más. Y eso es una mejora en la administración tributaria. ¿Cómo se trabaja eso con el sector empresarial, el sector privado especialmente? ¿Cómo hacer que ellos también sean conscientes de una necesidad de modificar nuestro sistema tributario, Y ministro? pasa por dos lados. Por un lado, las sanciones tienen que ser muy rigurosas, tiene que haber una penalidad para aquel que evade los impuestos o aquel que no quiere cumplir con todas sus obligaciones, pero del mismo modo también hay que ayudarle y hay que crear las condiciones favorables para aquellos que sí quieren pagar puedan hacerlo. Y ahí hay que darle mucho énfasis en la facilidad en el pago de impuestos. El sistema informático Marangatú ha sido un gran avance cuando uno ve hoy, por ejemplo, el número de contribuyentes que están pagando sus cuentas a través de Internet. Exacto. Ha venido creciendo de manera muy importante. Entonces, eso es un servicio donde el ciudadano común que no puede salir de su trabajo o no puede ir a la institución, a la noche desde su casa puede conectarse a Internet y pagarse un tributo. Entonces, ese tipo de medidas que hacen que el pagar los impuestos sea cada vez más accesible y más fácil es lo que se está trabajando también con mucho énfasis desde tributación. ¿El sector privado está abierto a conversar, a debatir también sobre estos cambios que podrían darse? El sector privado está muy abierto. Realmente tuve mi primera reunión con la Cámara de Anunciantes el día miércoles, una discusión, un diálogo muy abierto, muy franco. Son conscientes de la realidad de Paraguay, son conscientes que hoy esta baja carga tributaria es aún insuficiente para cubrir todas las necesidades que tiene Paraguay. Tenemos que avanzar en incremento de las recaudaciones y somos conscientes nosotros y ellos de que tenemos que trabajar en conjunto, tanto en una continua mejora en la administración tributaria, como también ir pensando en cómo hacemos esta carga tributaria más equitativa, ¿verdad? Cómo hacemos que aquellos que más ganan, que paguen más impuestos. Ministro, apenas se inicia el año y ya se habla en varias instituciones de ampliaciones presupuestarias. ¿Cuál va a ser la directiva con los diferentes administradores de las instituciones públicas a la hora de sincerar los gastos más que nada? Bueno, como te había dicho, estamos trabajando ya arduamente en el plan financiero. El plan financiero es lo que le podemos asegurar cualquier tipo de demandas por encima de esto, muchas veces que son demandas muy genuinas. Lastimosamente, hoy no tenemos la capacidad de poder acomodar. Lo que le hemos dicho es que en la medida que veamos cuál es el desempeño que tienen las recaudaciones allá por mediados de año, podamos analizar cada una de las situaciones y desde el seno del equipo económico vamos a ir analizando y obviamente ir dando prioridad en función a los objetivos del gobierno. Quedan pendientes varios asuntos de la administración Rojas, en especial lo que quedaba de la ley de prejudicialidad. ¿Cómo seguirá trabajando esto, ministro? Discutimos esto con el sector privado. Yo creo que lo que he mantenido en las discusiones es concentrándome en el problema. El problema es que la prejudicialidad, la cual estaba vigente hasta el 2010, año en que fue introducido el impuesto a la renta personal, se pensó en un momento como un instrumento de resguardo o garantía para el contribuyente. Sin embargo, hoy se está utilizando por aquellos que quieren evadir los impuestos y que quieren beneficiarse por un sistema totalmente dilatorio y perverso que termina de vuelta beneficiando a los evasores y perjudicando a aquellos contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones. ¿Qué se puede hacer con esta ley entonces? Bueno, hay una iniciativa en el Congreso que fue presentada, una iniciativa legislativa que fue presentada por 3 senadores. Nos comprometimos a hacer una mesa de diálogo con el Congreso, con el sector privado y por supuesto desde el gobierno para tratar de encontrar una solución. Hay soluciones intermedias donde la aplicación de la prejudicialidad solamente se podría dar únicamente ante un requerimiento de la administración tributaria, que es principalmente la única que tiene el conocimiento y la potestad para poder hacer alguna investigación en el campo tributario. Y ahí tenemos un elemento interesante, el elemento político. Se va a necesitar de una responsabilidad también por parte
parte de todos los partidos representados en el Congreso, ministro. Así mismo, pero yo creo que con diálogo, con un trabajo coordinado, yo creo que se puede conseguir esto. Yo creo que el Congreso ha hecho un gran trabajo en el 2014, ha sacado leyes muy importantes para el gobierno. También lo ha hecho a comienzos del inicio del periodo de gobierno, a fines del 2013, las leyes, por ejemplo, ampliación del IVA al sector agropecuario, la ley de responsabilidad fiscal, la ley APP, que son leyes que están empezando a dar sus frutos, pero tenemos que entender, acá hay medidas de corto plazo y hay políticas que se implementan en el largo plazo. Entonces, algunos resultados los estamos viendo este año, yo creo que los más resultados vamos a estar viendo en los próximos meses y años. Nuestra cartera de créditos, ¿cómo se encuentra? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, hoy ya se habla también de Fomplata. La mayoría de los proyectos centrados en obras públicas que estarían traduciéndose también en lo que significa la generación de mano de obra directa para las personas. Asimismo, Paraguay tiene, y yo creo que esto es muy importante que la gente sepa, tiene una particularidad en su ley de administración financiera donde le restringe al gobierno a endeudarse solamente por dos motivos. Una es para el repago de deuda y otra es para las obras de infraestructura. Está terminantemente prohibido contraer cualquier tipo de endeudamiento para financiar gastos corrientes o salarios. Exacto. Entonces, yo creo que esa es una garantía. Hoy la cartera de préstamos sigue estando concentrada muy altamente en los organismos multilaterales. Estos organismos también ejercen un control muy riguroso sobre el destino de esos fondos y ya desde el 2013 y 2014 hemos visto acceso a un mercado de bonos internacionales muy interesante para Paraguay, que no solamente le ha servido para acceder a financiamiento para obras de infraestructura, sino también para posicionar al Paraguay a nivel internacional. ¿Estamos cumpliendo las tareas en términos de pago internacional? Totalmente. Paraguay ha sido históricamente un buen pagador, ha honrado siempre sus obligaciones y vamos a continuar siendo. Y el resultado de eso es que las tasas de interés a las cuales le prestan a Paraguay son muy ventajosas. Por último, ministro, el mensaje a la ciudadanía, ya también una ciudadanía que quizás no esté metida o no esté inmiscuida en lo que significan los términos técnicos económicos, pero que sí siente en el día a día, sí siente en la mesa especialmente y en los gastos que uno tiene muchas veces en lo cotidiano. ¿Cuál es el mensaje a esta ciudadanía que espera que este año sea un año próspero? El mensaje es que desde el Ministerio de Hacienda vamos a tener un compromiso firme de mantener esta estabilidad fiscal que tanto bien le ha hecho a Paraguay. Nos comprometemos a hacer un trabajo serio. El Ministerio de Hacienda ha sido una institución clave en la historia económica de Paraguay y puede de alguna manera ir contribuyendo en coordinación con los diferentes organismos del Estado en generar esas condiciones que reditúen en beneficio para la población. Bien, ministro, muchas gracias por su tiempo y esta atención con la teleaudiencia de Paraguay Noticias. Que tenga buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Así estuvo con nosotros compartiendo nuestra mesa de trabajo aquí en Paraguay TV HD Digital el nuevo ministro de Hacienda, Santiago Peña, hablándonos ya también de las proyecciones económicas para nuestro país en este 2015. Y con estos datos, nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.